Bienvenidos a un nuevo video, pero en esta ocasión, ya con el resumen anterior, pues quien les habla, el capellán Giovanni Castillo. Y como en resumen, la búsqueda y la interrogación a Dios desde mis 10 años, pues ha tenido algunos acontecimientos importantes y les quiero compartir dentro de esa búsqueda desde hace casi 40 años, pues. Les tengo noticias buenas, he encontrado, he investigado, he estado en diferentes movimientos religiosos y más o menos esto es lo que les quiero compartir. La restauración, todos conocemos la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén y la caída del hombre. Pero ¿qué pasó inmediatamente después? Desde el punto de vista de la providencia y la restauración, la historia de la familia de Adán no es un solo acontecimiento, es una tragedia, sino que también es el primer gran esfuerzo de Dios para restaurar a la humanidad. Hoy vamos a analizar profundamente cómo debía lograrse esta salvación, para que el ser humano caído pudiera volver a Dios. La familia de Adán debía establecer 3 condiciones fundamentales. Lo vamos a ir viendo a lo largo de este video. Por ese motivo sigue siendo un patrón que al día de hoy, pues, tenemos que detenernos para interpretar y para saber qué es lo que tenemos que hacer. En este primer paso, para regresar a Dios, se llama el fundamento de fe. Esa es la primera condición. Después de la caída, el ser humano quedó en una posición intermedia, influenciado tanto por Dios como por Satanás. Para restaurar la fe por Adán, Dios necesita una nueva figura central. Aquí es donde entran los hijos de Adán. La figura central elegida para este fundamento fue Abel. ¿Y por qué Abel y no su hermano mayor? Según el principio de la restauración, la humanidad debía separarse del mal. Abel representaba una posición más cercana a Dios, mientras que la posición del primogénito estaba más distante del principio de la creación, más conectada históricamente con la caída. Para cumplir ese fundamento, Abel hizo una ofrenda. Obviamente sacrificó animales. Al ofrecer su sacrificio con un corazón puro, alineado con Dios, Abel logró establecer con éxito ese primer fundamento de fe. Dios aceptó su ofrenda, pero esto era solo el comienzo. Con la fe establecida, el siguiente paso era mucho más difícil, el fundamento de sustancia. Este paso consistía en erradicar la naturaleza caída y restaurar el orden correcto de la creación. Recordemos que la motivación de Eva en la caída invirtió el orden. El ángel espiritual, el que le estaba hablando a la oreja, dominó a lo físico, que era Eva, era un ser de espíritu y de cuerpo. Para revertir esto tenía que haber una sumisión voluntaria. El que estaba en la posición de arcángel o más distante del principio era Caín. Debía amar, respetar y someterse a la figura central que Dios había aceptado, y ese era Abel. El fundamento de sustancia requería que Caín superara la envidia y la ira, que son las naturalezas, los agregados psicológicos que llevamos dentro, heredados de la caída. Y aceptando que el camino hacia Dios pesaba por la mediación de su hermano menor, era la restauración del orden correcto, la mente gobernando al cuerpo, lo espiritual en armonía con lo físico y Dios sobre el hombre. Trágicamente sabemos cómo terminó. Caín no pudo superar la naturaleza caída y asesinó a Abel.
A esto lo llamamos en criminología como el primer crimen de la historia. Al hacerlo, el fundamento de sustancia se destruyó. El propósito supremo de estos dos pasos, fe y sustancia, no era simplemente que dos hermanos se llevaran bien. El objetivo final era crear el fundamento para el Mesías. Si Abel hubiera mantenido su fe y Caín se hubiera unido con él, con amor, la familia de Adán habría creado un entorno purificado, libre de la acusación de Satanás. Sobre ese cimiento, Dios habría podido enviar al Mesías en esa misma familia, iniciando el reino de los cielos en la tierra desde los albores de la humanidad. Sin embargo, el fracaso en el fundamento de sustancia retrasó la providencia. El patrón desapareció. Tuvo que repetirse a lo largo de la historia. Por eso es que más adelante vemos dinámicas similares de hermanos hasta llegar a figuras como Jacob y Esaú, quienes finalmente lograron la victoria que Caín y Abel no pudieron. Para concluir la historia de la familia de Adán en la providencia de la restauración, en este mapa de la psicología humana y espiritual, nos enseña 3 lecciones fundamentales: que siempre necesitamos una ofrenda, una fe inquebrantable en nuestra vida. Ese es el fundamento de fe. Segundo, que el mayor desafío no solo es creer, sino amar a quien nos es difícil amar, superando la envidia, el resentimiento, para unirnos fundamentalmente en sustancia, ya que recordamos que la ira, la envidia y todas esas situaciones, malos sentimientos, ¿de dónde provienen? Tercero, y que solo a través de una unidad interna y externa preparamos nuestro corazón, nuestro entorno para recibir a Dios en este fundamento, para recibir al Mesías. La historia no terminó en Adán. La responsabilidad de establecer la unidad entre la mente y el cuerpo y entre los seres humanos es una tarea que continúa en el movimiento histórico. Ahora nos corresponde a nosotros hasta el día de hoy. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si les interesan estos temas, pues no olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, que estoy como @GeoGiovanni127, y obviamente pues en este canal de TikTok. Bendiciones y excelente día. Nos vemos en un próximo video.